Hola, soy Jesús Antonio González Espinosa, alumno TecMilenio de quinto semestre, y este es mi ejercicio 10 del curso del mundo contemporáneo, en el que voy a hablar de la Guerra Fría, que fue un suceso histórico que sucedió más o menos de 1947 a 1991, que fue un periodo de tensión entre los dos superpoderes de ese tiempo, que fue la Unión Soviética, hoy conocido como Rusia, y Estados Unidos, que tuvieron enfrentamientos políticos, económicos, sociales, militares, informativos, científicos y hasta incluso deportivos. Esto inició un poquito después de la Segunda Guerra Mundial y se le dice Guerra Fría porque en realidad nunca hubo ninguna pelea ni una guerra mayor. Sí hubo una que otra enfrentamiento militar, pero nunca hubo alguna guerra mayor como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero se le dice que hubo tensión porque en cualquier momento pudo haber explotado una guerra grande, ¿no? Pero lo que se había era una carrera armamentista, que era por mostrar o más bien avanzar en lo militar. Llegaron tanto los avances que llegaron a tener armas nucleares, ¿no? Pero al final, por suerte, no llegaron a ser usadas. Este conflicto nació por tratar de demostrar que el sistema era mejor para los países, que en este caso era el capitalismo, que es de los Estados Unidos, y el comunista, que era el de la Unión Soviética, hoy en día Rusia, ¿no? El capitalismo es un sistema que tiene como principal característica la privatización de los medios para aumentar el cápita y generar más riqueza. Es independiente, ya que si alguien privatizaba algo, ya lo tenía que desarrollar él por su cuenta, ¿no? Y esto, pues los precios del mercado eran basados en la producción y demanda. Mm, y pues esto promovía la creación de las clases sociales, ¿no? Porque pues cada quien conseguía su propio salario, etcétera. Mientras que en el comunismo es un sistema que dice que la sociedad no debería tener clases sociales, donde todo sea de propiedad común y nada sea privado. Fue desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels y pues hoy en día no tiene tanto impacto, ya que son pocos países lo que lo siguen, pero en su apogeo era mayor parte, bueno, no mayor parte, pero gran parte de Europa, ¿no? Las diferencias es que tenían, pues uno buscaba la privatización y otro, pues la propiedad común. El comunismo buscaba que el trabajo fuera pagado igual y mientras que en el capitalismo, pues entre mejor fuera tu trabajo, más dinero conseguías. O sea, en otras palabras, es el premioso, no, el ser exitoso era premiado, perdón, mientras que en el comunismo te quedas igual que todos los demás. Y pues los principales exponentes, por ejemplo, del comunismo era Karl Marx y Friedrich Engels, que fueron los que desarrollaron esta idea en Alemania. León Trotsky, que es de Rusia. Vladimir Lenin, que era pues el político de Rusia también. Y Stalin, que era del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por otro lado, en las ideas del capitalismo era Adam Smith, que era un filósofo británico, que dio bases para las ideas del capitalismo, y también John Locke, que es uno de los que apoyaron estas ideas, que era un filósofo economista que apoyó estas ideas. Y ahora vamos a pasar con la entrevista que hice a una persona. Ahora voy a entrevistar a Edgar Ramos Campoy, de 23 años. Esta persona, la relación que tengo con él es que es amigo mío desde hace varios años, creo que más de 5 años. Actualmente está estudiando economía en la Universidad de Sonora, pero tomó 6 semestres de historia antes de cambiarse de carrera. La primera pregunta es, ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Bueno, los líderes mundiales en este periodo fueron los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que en este caso fueron pues Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Estos pues fueron, bueno, ya después de derrotar a los alemanes y a los japoneses después de esta guerra, ellos fueron los que se quedaron con el control o bueno, o la hegemonía mundial. Em, y después a estos bloques
bueno, el bloque occidental y al bloque comunista se le fueron agregando más países como son China y la Alemania que se dividió, la Alemania oriental y occidental. ¿Y qué más países? Pues bueno. Muy bien, segunda pregunta. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Bueno, eran aliados los rusos y los aliados porque tenían al enemigo en común, que eran los alemanes y los japoneses. En el caso de los japoneses, pues atacaron a Pearl Harbor y también atacaron unas islas que eran territorio de la Unión Soviética. eh, y Alemania, pues al principio no estaban peleados con los alemanes, e incluso tenían un tratado de no, eran neutrales, pero los alemanes violaron ese tratado. Bueno, esa es otra historia. Total, que bueno, ¿por qué pasaron a ser enemigos? Por, por simplemente la cuestión de pues el sistema económico que manejaban ambos bandos. Uno, el sistema capitalista, que pues ya saben cómo funciona, y el sistema comunista, o el socialismo, pero esto fue más bien fue una pelea para ver qué sistema económico era mejor para, para establecerse mundialmente, y pues finalmente ganó el capitalismo. Ok, tercera pregunta. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Bueno, pues la región, o más bien las regiones que en donde se dio la Guerra Fría, pues prácticamente fue todo el planeta, porque, bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a construir bases militares por todo el mundo, pero los conflictos más importantes que se dieron en esta guerra fue primero la guerra de Corea, que fue en los años 50 a principios, y esto tuvo como resultado pues la división de Corea del Norte y Corea del Sur, que el norte quedó o sea, con un sistema comunista, mientras que el sur con un sistema capitalista. Después de esto, pues fue la crisis de los misiles, que esto pues la Unión Soviética no tuvo no tuvo nada que ver en lo que fue la Revolución Cubana pues, con Fidel Castro, pero a partir de esta la Unión Soviética empezó a apoyar a Cuba, y la crisis de los misiles pues fue cuando eh, pusieron armas nucleares en la isla cubana, que estaban apuntando hacia Estados Unidos. Y bueno, fue un conflicto como de 2 semanas que pues se arregló con la condición de que la Unión Soviética quitara sus misiles y que Estados Unidos quitara los otros misiles apuntando a la Unión Soviética, que los tenía en Turquía. Eh, Otra guerra importante fue la guerra de Vietnam, que pues tuvo como consecuencia, pues fue una derrota prácticamente devastadora para Estados Unidos. Perdieron, perdieron la guerra y moralmente, y bueno, tuvo como resultado que Vietnam pues se fusionó en un solo país con un que y actualmente pues es socialista, entre comillas. Otro acto importante o guerra fue la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, que esta tuvo como resultado pues también un fracaso de la Unión Soviética. No pudieron eh,
anexarla a la Unión Soviética, y Estados Unidos apoyó a los talibanes dándoles armas para destruir a los tanques y helicópteros de la Unión Soviética. Y bueno, eso podría ser lo más importante que pasó. Ok, cuarta pregunta. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Aparte de esto, de la Guerra Fría, que en los conflictos y todo eso, también fue una guerra de propaganda, mientras el bloque occidental andaba con muerte al comunismo o tirándoles con todo. Los comunistas también andaban con muerte al imperialismo y al capitalismo y todo eso. Sin embargo, pues la opinión pública en general, bueno, en cuanto a Estados Unidos, era pues vivían con el miedo de una constante guerra, una guerra nuclear o biológica, e incluso tenían, o sea, se construyeron muchos búnkers y con, con comida y raciones y todo eso, y también con máscaras de gases también por el miedo de un ataque biológico. En cuanto a la opinión de la, de la, de la gente de la Unión Soviética, pues lo ignoro, pero pues me imagino que también tenían una idea muy parecida a la gente de Estados Unidos. Muy bien, quinta y última pregunta. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Bueno, en cuanto al armamento que contaban estas dos potencias, pues primero que nada la guerra pues fue una carrera armamentista, y pues por lo tanto pues había una muy grande diversidad de armas de los dos bandos, desde armas de fuego, de ametralladoras, fusiles y todo eso, hasta pues carros blindados, eh, tanques, helicópteros, aviones, cazas, bombarderos, eh, pues lo que son las armas biológicas, armas nucleares, y, y aquí en este periodo fue cuando más armas nucleares se crearon y se explotaron también en pruebas, y pues es todo. Este es el final de la entrevista que, como dije al principio, se la hice a un amigo Edgar Ramos Campoy de 23 años, que tuvo 6 semestres de historia antes de cambiar de carrera. Y ahora, para terminar la grabación, voy a dar mi opinión sobre el tema de la Guerra Fría y ambos sistemas económicos. Pues para terminar esta grabación, podría decir que tengo una opinión pues negativa sobre la Guerra Fría, pero podría decir que pues también tiene sus ámbitos positivos, ¿no? Porque por ejemplo, este conflicto creó muchos avances científicos, creó nuevas ideas por pues la constante pelea y ganas de superioridad sobre el otro modelo. También avances políticos y pues varias cosas así, ¿no? Pero entre las contras se me hace que tiene más peso que el pro, que los pros, porque por ejemplo las contras eran la tensión de que en cualquier momento pudo haber habido una guerra, la separación de territorios que fue pues Corea del Norte, Corea del Sur, Alemania Occidental y así, ¿no? Y por otra parte, pues también el miedo que hubo por la misma tensión que en cualquier momento se pudo haber creado una guerra. Y pues así, ¿no? Entonces por eso siento que también tuvo sus cosas positivas, pero las cosas negativas tuvo más peso sobre estas, haciendo que fuera peor. Así que pues mantengo una postura que se me hace que la Guerra Fría fue un momento innecesario, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué no pudo haber tenido la Unión Soviética su modelo y Estados Unidos su modelo también político, económico y todo eso, sin tener que estar en la tensión, pues
en el proceso de un conflicto, porque no pudieron haber tenido sus modelos cada quien sin ningún problema, o sea, en paz. Y pues por otro lado, pienso que el comunismo, al igual que con la Guerra Fría, el comunismo y el capitalismo, pues tienen sus pros y sus contras. Pues en el caso del capitalismo, la persona pues siento que tiene más libertad, pero por otra parte puede llegar a ser más corrupta y pues más difícil, ¿no? Porque aquí cada quien trabaja por su salario y pues dependiendo del trabajo va a ganar más o menos y pues la demanda y la producción pues puede costar más un producto que otro, etcétera. Mientras que en el comunismo, pues como ya dije más atrás en el video, una persona exitosa no va a ser premiada, va a ser tratada igual, va a ser muy monótono todo, va a ser muy aburrido, no va a tener las mismas oportunidades de sobresalir, ¿no? Porque pues tiene que ser tratado igual, todo para el bien común y pues no le saca ningún provecho. Así que pienso que cada sistema tiene sus pros y sus contras, pero prefiero, si tuviera que elegir entre uno, prefiero el capitalismo, pues por lo mismo que tiene más libertad y todo eso, ¿no? Y pues esta es mi actividad, no, mi ejercicio 10 del mundo contemporáneo y pues ha sido todo por ahora. Muchas gracias.